Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los medios de comunicación? ¿Quién elige lo que es noticia y lo que no? ¿Cómo se desarrolla todo el proceso de información hasta que finalmente un contenido es publicado? Y espera un momento, ¿qué tienen que decir los periodistas a todo esto? Quédate y descubre en pocos minutos cómo funcionan y se desarrollan los medios de comunicación. Bueno, hemos empezado hablando de medios de comunicación, de medios, pero realmente los teóricos prefieren llamarlos mass media o media, un término en inglés que hace referencia a cómo los medios de comunicación masivos generan contenidos masivos para un público masivo. Todo en torno a la masa, pero no este tipo de masa, sino este tipo de masa, la gente, la sociedad. Estos mass media se coordinan bajo la llamada organización mediática, donde se fabrican y se estudian cómo los contenidos llegan desde los medios hasta la sociedad. Baker y Rising en 1991, perdonen la pronunciación, formularon esta hipótesis. Los contenidos reflejan la realidad social y dependen de posturas ideológicas. Sin embargo, en los contenidos influyen tanto los trabajadores, los hábitos de organización y las instituciones y fuerzas sociales. La noticia sí se convierte en una construcción simbólica de la realidad. Sin embargo, mucha gente prefiere y opta a decir que es una distorsión de la realidad. ¿Pero qué tienen que decir los profesionales de todo esto? Vamos a la sede del ABC en Madrid para descubrir, de la mano de Álvaro García Colmenero, cómo funcionan y se desarrollan los medios de comunicación. Un medio lo que te va a contar es una parte de la realidad. La realidad es muy amplia, es muy grande y no cabe en un periódico. Con lo cual, el trabajo de un periodista y de un gran medio de comunicación es filtrar esas noticias, jerarquizar, categorizar, con lo cual es imposible que te vaya a contar todo lo que pasa en un día. Lo que sí que te va a contar va a ser verdad y va a ser verídico, pero va a ser una parte porque no cabe todo. Luego también entraríamos en las líneas editoriales existentes, pero bueno, eso es otro tema aparte, con lo cual, por supuesto que te cuentan la realidad, pero la realidad hay que acotarla porque no cabe toda en un medio de comunicación. Entonces ahí es donde está el trabajo de filtrar y de seleccionar noticias. Como vemos, los medios seleccionan y acotan la realidad. Aquí entra en juego la llamada teoría del vigilante o gatekeeping, la cual hace referencia a cómo los profesionales atribuyen relevancia a las informaciones que consideren según su medio o según su propia persona, tal como nos comenta Álvaro. Esto quiere decir que hay ciertos contenidos que se rechazan, ya sea por trámites burocráticos, por valores, por juicios, por estereotipación, por cualquier razón. El caso es que se rechazan y se eligen otros. Volvamos de nuevo con Álvaro para saber un poquito más de esta teoría del vigilante y de cómo seleccionan los contenidos. Puedo hablar, por ejemplo, en la sección de local. Pues nosotros en la sección de local tenemos Comunidad de Madrid, tenemos Ayuntamiento, tenemos reportajes, tenemos temas inmobiliarios. Al final es un poco tener un criterio propio, tener muy en cuenta en el medio en el que trabajas, todos los medios de comunicación, nos guste o no, naturalmente tienen una línea editorial y tú tienes que saber a qué lectores te diriges. Entonces, en función de eso, tú tienes que darle un enfoque, un énfasis, una perspectiva. No significa que tengas que un tema, digamos, manipularlo, no, jamás. Lo que tienes que hacer es darle un enfoque que le vayan a interesar a tus lectores, porque al final somos empresas de comunicación, necesitamos que nos lean y que nos compren. Con lo cual es muy importante ese enfoque. Ahora, un criterio, pues por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues claramente, ¿quién está gobernando? El PP. Pues lo lógico es que tenga bastante más interés lo que haga ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, o por ejemplo, el tema de la pandemia, pues ¿qué criterios seleccionamos o qué contenidos seleccionamos? Pues bueno, todo lo que sucedía, todas las medidas que ha ido llevando a cabo, las zonas básicas de salud en la Comunidad de Madrid, si cerraban o abrían los bares. Bueno, pues al final es un poco criterio de actualidad, criterio editorial y un criterio también un poco propio. Luego es lo que hablamos, hay muchísimas noticias, hay poco espacio y hay que seleccionar. Las audiencias son un factor muy importante a la hora de seleccionar un tipo de noticia u otro. De hecho, los media analizan y estudian a sus audiencias. ¿No es así, Álvaro? Por supuesto, nosotros tenemos muy estudiada la audiencia, sabemos, ya de por sí sabemos a quién nos dirigimos, pero también con las nuevas herramientas digitales puedes estudiar de dónde te están leyendo. O sea, yo ahora mismo me meto una noticia y el analista de nuestro medio puede ver si me están leyendo de Perú, me están leyendo de Georgia, si es de Andorra, si tenemos a 300.000 tíos en la noticia metidos en Madrid. Entonces, al final hay que adaptarse, hay que ver de dónde viene. Si viene un nuevo lector potencial de Hispanoamérica, pues igual habría que modificar un poco los contenidos para llamar la atención de esos lectores y ahí tenemos un mercado potencial. Al final te tienes que ir reinventando y tienes que ir buscando nuevos lectores y, por supuesto, mantener los que ya tienes.
Este tipo de audiencias es el ejemplo de cómo en el medio ABC, así como en el resto de la mayoría de periódicos, se utiliza el llamado modelo de transmisión, un concepto estudiado en teoría de la información que consiste en la confianza que pongamos en un medio de comunicación. Creemos que ha seleccionado una información que nos va a ser útil y que por su enfoque nos va a gustar. Un modelo que se convierte en grandes presentadores y titulares con mucha audiencia y que se traducen en dinero. Los medios de comunicación son uno de los principales factores del sistema social. Sin embargo, al igual que el resto de empresas, necesitan de ingresos para subsistir, aunque muchos de ellos a duras penas. Los anunciantes y propietarios son los que ponen el dinero sobre la mesa. ¿Nunca te has fijado en la cantidad de anuncios que hay del Corte Inglés cuando llega primavera y otoño? ¿O cómo cuando aquel día del 2015 el Banco Santander compró todas las portadas de los periódicos más importantes de España? Sin embargo, su déficit, sus despidos y demás noticias que no suenan muy bien, no suelen salir tanto en los medios. Estos son los llamados lobbies o grupos de presión, que debido al poder e influencias que tienen sobre diferentes intereses económicos, pueden llegar a cambiar y truncar las noticias y titulares. ¿Y cómo afecta esta presión dentro de ABC? Volvamos de nuevo con Álvaro. Existen presiones, por supuesto que sí, pero si algo yo creo que distingue a un buen director o a unos buenos directores adjuntos o la cúspide de la pirámide de los periodistas, es que suelen echarse en las espaldas todo ese tipo de presión. Las presiones rara vez van directamente al redactor. Normalmente van a ir a tocar los palos de arriba, con lo cual aquí contamos con buenos directores adjuntos, buen director, buenos jefes de sección, que es muy importante, que son los que se echan a la espalda esas presiones. Esas presiones van a existir siempre. Cuando tú publiques, sobre todo, si publicas El Tiempo, pues no creo que venga a presionarte un meteorólogo, pero si publicas algo, una información sensible sobre una gran empresa, como dices tú, si no les interesa, van a llamar y van a presionar. Pero tú tienes que seguir haciendo tu trabajo y además si cuentas con buenos profesionales que te respalden, vas a poder hacerlo. Pero las llamadas van a existir siempre y con eso hay que lidiar. Hay que acostumbrarse, intentar darle la importancia suficiente, la menos posible y seguir haciendo nuestro trabajo. Cuando llaman es buena señal, eso es que has hecho un buen trabajo. Sí. Hemos hablado de grupos de presión, pero ¿qué ocurre cuando es una fuente? ¿Cómo se debe de actuar para que una fuente y un periodista no tengan un conflicto de intereses? ¿Cómo lo gestiona Álvaro? Yo creo que las fuentes siempre hay que tener un trato cercano, pero cumpliendo una ética, digamos, periodística que te guíe el suministro de esa fuente. Es decir, si una fuente me cuenta 10 cosas y me dice que 5 son publicables, pues no son 6. Porque si tú publicas esa sexta, seguramente pierdas la fuente. Y hoy en día, con esto de las agencias que deben de estar, las agencias de comunicación, los gabinetes de comunicación que seleccionan mucho la información, es complicado tener buenas fuentes que realmente te den la exclusiva, que es la que te hace separarte de otros medios de comunicación, de la que te hace ganar a la competencia. Con lo cual, las buenas fuentes, las que te nutren de información válida, hay que cuidarlas mucho, hay que llamarlas, hay que quedar con ellos, hay que comer un día fuera del trabajo, hay que cuidarlas siempre teniendo en cuenta que no es un amigo, que tú no vas a hacer todo lo que ella te vaya a decir. No, por supuesto, tú tienes que tener unos filtros personales y sobre todo periodísticos que sean los que te digan, mira, pues esto me interesa, esto no, esto hay que publicarlo, esto no, pero siempre contrastándolo. Y es decir, si una fuente te dice algo, por muy fiable que sea, intenta siempre contrastarlo de una segunda a una tercera. Estas presiones y exigencias a menudo son pesadas y fatigosas. En ocasiones pueden hacer sentir al periodista lo que los teóricos llaman síndrome del quemado. ¿Le pasó a nuestro periodista? Lo que ocurre, y me ha ocurrido, pero sobre todo en pandemia, es que había un nivel de estrés muy alto. Quemado no, porque a mí me gusta muchísimo de verdad el trabajo que hago, pero un estrés muy alto había. Cuando están haciendo 30 anuncios a la vez, cuando de repente se convocan elecciones inesperadas totalmente, cuando estás haciendo una noticia de última hora y no hay recursos suficientes y tienes que hacer otras 2 seguidas, pues ahí te estresas. Llega un momento que dices, uff, y cuando terminas pues te vas a dar un paseo, paras y dices, madre mía, lo que he hecho yo hoy. Pero yo nunca me he llegado a quemar, la verdad, es algo que me gusta mucho y bueno, pues en otros trabajos también tienes un estrés muy grande, aquí lo tienes que saber lidiar. Y las noticias de última hora, sobre todo, pues eso, tienes que ser muy rápido, tienes que estar al loro, tienes que tener cuidado con no cometer erratas, fallos, darle un buen enfoque. Pero bueno, al final es nuestro trabajo y cada día se aprende. Y si un día fallas, pues al día siguiente a mejorar. Como vemos, es complicado manejar toda la información que llega a los media.
elegir un tipo de contenido u otro depende en su mayoría de este proceso de selección del periodista, así como de las presiones de los lobbies o incluso de la línea editorial del medio. Hay que saber cómo funcionan los medios para entender por qué actúan de una u otra manera. Así que cuando veas una misma noticia con titulares diferentes en medios distintos, pregúntate por todo el proceso de selección, las presiones y la línea editorial del medio. Consulta diferentes medios y obtén una visión más amplia de la realidad. Y bueno, hasta aquí un pequeño resumen de cómo funcionan y actúan los media. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.